tal? Soy el profesor Alex Quinto. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a ver ahora un tema importantísimo para entender la historia de Europa y uno de los temas que va a influenciar a todo el mundo, especialmente aquí, especialmente a América, la Revolución Francesa. Primero hay que entender qué es una revolución. Una revolución es 360 grados, ¿no? Una revolución, una vuelta completa. Es un cambio radical, es un cambio total. Profe, ¿y cuál sería la base de ese cambio? Pues lo económico, ¿ves? Lo económico. Un cambio económico trae como consecuencias cambios políticos y cambios sociales. Vamos a hablar un poquito de la ilustración, tema que ya hicimos. ¿Recuerdan la ilustración, no? El siglo de las luces, el conocimiento que tiene la burguesía, y va a plantear la ilustración en el aspecto político, acabar con el poder absoluto de los reyes. Recuerda que se pone en práctica, será influencia en las 13 colonias, y estas 13 colonias van a luchar contra el rey de Inglaterra y se van a independizar de Inglaterra. ¿Recuerdas, no? Esta ilustración entonces influye en las 13 colonias para que luchen contra el rey de Inglaterra. Pero, profe, ¿por qué a la independencia de las 13 colonias no se le llama revolución? Porque ahí no va a haber cambios económicos, solamente va a haber un cambio político. Se independizan de Inglaterra y van a crear los Estados Unidos de Norteamérica. No va a haber un cambio radical en lo económico ni en lo social. ¿Ves? Ah, ya. Por ejemplo, la independencia del Perú va a ser influenciada por la ilustración, por la independencia de las 13 colonias y también por la Revolución Francesa. Pero la independencia del Perú no fue una revolución, porque no hubo un cambio económico, ¿ves? Simplemente hubo un cambio político, al igual que las 13 colonias. ¿Te das cuenta? Las condiciones económicas y sociales con la República se mantuvieron, no cambiaron. Por eso no se le llama revolución. En cambio aquí sí vas a ver una revolución. Y vamos a ver en qué consiste esta revolución. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Es un proceso histórico que vive Francia, mira, donde van a haber cambios económicos, políticos y sociales, impulsada por una clase social que es la burguesía. Es decir, el pueblo se levanta, el pueblo lucha, pero una clase social la va a dirigir, que es la burguesía. Causas de esta revolución. ¿Dónde se va a dar una revolución? ¿Dónde el pueblo se va a levantar y va a gritar: el pueblo unido jamás será vencido? Obvio, en un lugar donde hay crisis o en un lugar donde todo está bien. Obvio que es un lugar en donde todo está mal, donde hay crisis económica, donde el pueblo no está contento, donde no satisfacen sus necesidades. Si todo está bien, el pueblo no se rebela, el pueblo no se levanta. Bien, entonces veamos las causas. Mira, causas económicas, lo principal, crisis económica. Hay una crisis agraria, hay una hambruna, déficit fiscal, falta de billete, déficit fiscal, falta de plata en el Estado francés, despilfarro de Versalles. Mientras el pueblo se muere de hambre, mientras el pueblo no tiene un pan para llevarse a la boca, en el Palacio de Versalles, la reina María Antonieta hacía fiestas, se compraba vestidos caros, peinados estrambóticos, joyas, hacía terrible, un despilfarro total de la plata de Francia. ¿Ves? Causas económicas. Causa política, el absolutismo del rey. En este caso, el rey Luis XVI, ¿no? Muy bien. Causa ideológica, la ilustración, que plantea acabar con el poder absoluto de los reyes. ¿Ves? Esta burguesía va a ser una burguesía ilustrada. Muy bien. Como Bayle, Mirabeau, Danton, ¿ya? Robespierre, grandes ilustrados de la Revolución Francesa. Profe, las causas sociales, la gran diferenciación social que existía, ¿ya? Una gran diferenciación, un abismo social, la clase dominante y la clase dominada abajo. Mira, a esta diferenciación se le va a dividir, a esta sociedad se le va a dividir en 3 estamentos. Es una sociedad estamental. Profe, así como en la época de la Edad Media, sí, igualito. Primer estado, segundo estado, tercer estado. El primer estado, aleluya, aleluya, el clero. El segundo estado, o sea, loco, somos la nobleza feudal, ¿no? Esos señores feudales que ahora son la nobleza. Y el tercer estado, el pueblo, el estado llano.
llano, abajo. Ahí tenemos a los campesinos y también tenemos a la burguesía. Bien, ahí están las causas de la Revolución Francesa. Veamos el desarrollo de esta revolución. La revolución se divide en dos etapas. Etapa monárquica, porque existe rey, y etapa republicana, ya no existe rey. Vamos a la etapa monárquica. Mira, etapa monárquica. Los estados generales. ¿Qué es eso, profe? A ver, te cuento. El rey Luis XVI, ¿ya? Aconsejado por el ministro Necker. Necker le dice: mi rey, no hay plata, estamos en déficit, hay que aplicar impuestos. ¿A quién? ¿Al pueblo? No, mi rey, el pueblo no tiene plata para pagar, hay que aplicarle impuestos a la nobleza y al clero. Y el rey se hace la pipí, el rey se chupa, no quiere aplicarle impuestos a la nobleza y el clero. Mi rey, convoque a los estados generales y que allí se decida. Los estados generales sería una especie de parlamento con representantes del pueblo, del tercer estado, del clero y de la nobleza. Y entonces Luis XVI, el rey, convoca a los estados generales. Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. El estado llano, el pueblo. ¿Quiénes irán por el pueblo? Obvio, los burgueses y los ilustrados. Muy bien. Mira, aquí en esta reunión tienen que decidir, tienen que votar. Se produce el problema del voto. El clero y la nobleza plantean que sea un voto por estamento. Hermanos, tiene que ser un voto por estamento. O sea, loco, tiene que ser un voto por estamento. Un voto por el clero, un voto por la nobleza y un voto por el pueblo, por la chusma. ¿Ves? El pueblo dice no. El estado llano dice no, tiene que ser un voto por representante, porque el pueblo tenía más representantes, porque el pueblo siempre son la mayoría, ¿ves? Y si era un voto por representante, pues el pueblo siempre va a ganar, el estado llano siempre va a ganar, por eso el clero y la nobleza se oponen, ¿ves? Y allí se produce el problema del voto. Entonces el estado llano, el tercer estado, el pueblo, deciden romper con los estados generales. Vámonos de estos estados generales, vámonos, hay que reunirnos aparte. El estado llano rompe y forman la Asamblea Nacional. En la sala del juego de la pelota, estamos hablando de Palacio de Versalles, en la sala del juego de la pelota se reúnen y dicen: somos la verdadera representación de la nación, somos la Asamblea Nacional y juramos no parar hasta crear una constitución. ¿Ves? No van a parar hasta crear una constitución. Y es así que la Asamblea Nacional van a formar la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Profe, qué bacán. La Asamblea Constituyente. ¿Ves? ¿Qué va a pasar en esta Asamblea Constituyente? Mira, ve. Toma de la Bastilla. Aquí comienza la revolución. Aquí comienza la lucha armada. Se dispersa la noticia. Han capturado al ministro Necker, ese ministro nos quiere, ese ministro saca cara por el pueblo, hay que hacer algo. El pueblo se levanta, toman las armas. ¿Dónde está? Está en la Bastilla, en la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza, ¿no?, donde supuestamente estaba prisionero Necker. Entonces el pueblo se levanta, se junta y grita: el pueblo unido jamás será vencido. ¡Oui, vamos! Y van a la Bastilla y toman la Bastilla. Aquí comienza la lucha armada. Toman la Bastilla, derrotan a los hombres allá en la Bastilla y forman la Guardia Nacional. El ejército, mira, ve, el ejército del rey se une al pueblo y comienza la revolución y se dan los grandes cambios económicos que te dije. Abolición de los derechos feudales. ¿Eso qué quiere decir? El fin del feudalismo, ¿ves? Un gran cambio económico. Fin del feudalismo. Someten al clero. El clero será sometido al Estado francés. Constitución civil del clero. Un aporte importante a la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Libertad, solidaridad, igualdad, ¿ves? Y por último, la Constitución monárquica. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que juraban no parar hasta crear una constitución. Así que van a crear esta constitución llamada, vamos a agregarla acá, monárquica.
monárquica. Profe, ¿por qué monárquica? Porque existe el rey, pues. El rey la tuvo que reconocer. Caballero nomás. El rey no quería. El rey no quería que pase nada de esto. El rey no apoyaba esto. Pero el pueblo es más fuerte. El pueblo unido jamás será vencido. Así que el rey, para mantenerse en el poder, tiene que aceptar la Constitución. ¿Y qué significa la creación de una Constitución? ¿Qué significa? Que el rey pierde poder absoluto. Y van a haber leyes favorables al pueblo, a la burguesía. ¿Ven? La burguesía poco a poco quiere tomar el poder. Fin del sistema feudal, cambio económico. Monarquía constitucional, cambio político. Fin de la explotación a los campesinos bajo el sistema de servidumbre, cambio social. Más privilegios para la burguesía, cambio social. ¿Ves? Ahí está la revolución.